Jesús. Amén. Jesucristo digno de mayor gloria que Moisés. Yo puedo decir el título de este mensaje con toda tranquilidad. Pero en el siglo I, allá en las cercanías de Jerusalén, esta expresión que he dicho era peligroso decirla. Incluso hoy, si usted está ahí rodeado de algún grupo de judíos, sobre todo los más ortodoxos, y usted dice Jesucristo digno de mayor gloria que Moisés, después de decirlo, espero que tenga buena condición física, porque puede quedar soterrado sobre piedras. Esto es una afrenta para los judíos, para muchos que no creen en Jesucristo. Pero el título del mensaje en medio de nosotros, que lo escuchamos con tanta naturalidad y sin prestar toda la atención debida a estas cosas, es ese: Jesucristo digno de mayor gloria que Moisés. Si hoy nos detenemos a preguntar, ¿por qué estamos aquí? ¿A qué se debe que hoy estoy aquí? ¿Por qué hemos dejado otras actividades? ¿Por qué posiblemente hemos superado la pereza o el cansancio de un domingo por la mañana? ¿Y por qué nos hemos reunido en este lugar? Podrían haber muchas respuestas superficiales y alguien podría decir: la verdad que estoy aquí por costumbre, porque me gusta compartir con los hermanos, para ver mis amigos. No que no sea cierto lo que usted está diciendo, pero son respuestas superficiales. Yo creo que en lo profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu regenerado sabemos la verdadera razón del por qué estamos aquí y por qué nos congregamos cada domingo. Esa razón es porque estamos aquí, porque hay alguien que es digno de que nosotros nos congreguemos. Hay alguien que es digno de que nosotros estemos aquí para darle tributo y honor, alabanza y gloria. ¿Quién es? Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Alguien que es digno de que apartemos nuestro tiempo para Él. Alguien que es digno de que cantemos con júbilo alabanza. Alguien que es digno de nuestra atención, de nuestra concentración y de nuestra adoración. Así que cuando abrimos nuestra boca y cantamos alabanzas, no solo lo hacemos porque el ritmo o la melodía sean buenos o pegajosos. Posiblemente algunas melodías no son buenas ni tan pegajosas, pero no lo hacemos solo para eso, o porque es parte del programa del culto, no. Lo hacemos porque Jesucristo es digno de nuestros cantos. Cuando inclinamos nuestra cabeza y oramos aquí en público, lo hacemos porque Él es digno de escuchar nuestra humildad, nuestro arrepentimiento y nuestras peticiones como nuestra gratitud. Cuando abrimos las Sagradas Escrituras, lo hacemos porque en cada página encontramos a aquel que es digno de ser el centro de nuestra fe y de nuestra vida. Nosotros reconocemos que Jesucristo es digno de gloria. Pero imaginen por un momento a los primeros lectores de la epístola a los hebreos, cristianos judíos del siglo I, acostumbrados a toda la ceremonia sacerdotal en medio de su cultura. Algunos de ellos, y ahora creyentes, posiblemente o seguramente habían algunos descendientes de la tribu de Leví, es decir, levita. Incluso algunos creyentes a estas alturas habían sido fariseos convertidos. Para ellos, congregarse ahora en el cristianismo era algo totalmente distinto al judaísmo, porque durante siglos en su cultura y en su nación, su adoración había girado alrededor del templo, del sacrificio de corderos,
del sacerdocio de Aarón y su descendencia, y sobre todo alrededor de la figura de un profeta gigante de nombre Moisés. Moisés para ellos, y de hecho lo es, un profeta prominente. Pero su fe giraba mucho en torno sobre la imagen o la figura de este gigante. ¿Por qué? Porque Moisés es el libertador que Dios usó. Para el judaísmo la salvación es haber salido de Egipto de mano del profeta Moisés. De hecho, Moisés entregó la ley, la Torá. Fue a Moisés que se le entregaron aquellas 2 piedras con su ley. Fue a Moisés el que se le reconoce, ojalá que lo entiendan bien, al hombre que habló cara a cara con Dios, que tenía una comunión directa con Dios. Para un judío piadoso, no había una figura más relevante o de mayor reverencia que Moisés. Tal vez en nuestra cultura no se entiende tan fácil, pero para ellos sí. Para un judío y sobre todo en el siglo I, Moisés es ese gigante, porque Moisés era el modelo máximo de un profeta. Y de hecho él era el profeta modelo. ¿A qué me refiero? Aquel que está tan íntimamente cercano a Dios y comunica la palabra de Dios a su pueblo, y que intercede por el pueblo, y que ama al pueblo, y que vive en obediencia al Señor. Moisés amó tanto a Israel. No solo era que era profeta y gozaba de esa posición como profeta, no, él amaba a ese pueblo, tanto que estuvo dispuesto, aunque pidió algo imposible, pero estuvo dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro de la vida por ellos. Allá en Éxodo 32, luego que el pueblo pecó y Moisés con amor profundo, y lo vamos a ver más adelante, intercede por el pueblo, el versículo Éxodo 32, 30 dice: y aconteció que al siguiente día Moisés dijo al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá lo aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Había amor por Moisés para ese pueblo, claro que lo había. Había un amor profundo. Moisés fue además fiel a Dios hasta sus últimos días, allá en las laderas del Nebo. Un par de personas que amo mucho, hace creo que menos de 2 años, estuvieron en el Nebo, no sabían. Estuvieron ahí en Jordania y en el pasaje turístico, ahí en Petra y todo eso. Les llevaron al Nebo y les dijeron: aquí es el lugar donde estuvo Moisés. Dice que fue una sorpresa para ellas y hasta lloraron. Fueron a la Biblia a leer ese lugar, porque fue un hombre fiel que estuvo ahí. Realmente hoy no vengo a hablar mal de Moisés. De hecho, Moisés es un profeta ejemplar del Señor, es un hombre, un héroe de la fe. Ahora, estos creyentes judíos del primer siglo, a los que se les envía la epístola a los hebreos, enfrentan una crisis, porque hay una presión de que vuelvan al judaísmo o de judaizar su fe. Entonces, ¿cómo explicarle ellos a sus familiares que habían dejado allá el sistema mosaico,
cómo justificar ante sus vecinos de lado que ahora adoraban ya no a Moisés, sino a aquel carpintero de Nazaret que había terminado crucificado en una cruz. La presión era inmensa ante estos judíos. Había persecución, incluso algunos pudieron haber enfrentado un rechazo familiar por creer en Cristo. El peligro entonces de volver atrás era real. Había y existía ese peligro. Y por qué no decirlo, era tentador. No voy a quitar toda atención en mis relaciones con mi familia, con mi vecino, con mis colegas. Ya vuelvo a creer en el judaísmo. En ese contexto, es que leemos las palabras profundas de Hebreos 3:3, que dice: porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién es este? Jesús. Cuanto tiene mayor honra que la casa al que la hizo. Esa es una declaración profunda en el contexto histórico y para quienes se está dirigiendo esta epístola. Ahora se dan cuenta de la audacia de esta declaración. El autor no está menospreciando a Moisés. Hubiese sido un error. Hubiese sido un error. ¿Saben? En aquella parábola de el rico y Lázaro, cuando el rico dice, quiero ir y volver, y decirle, ¿y qué le dijo allá en el seno de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, o sea, el Antiguo Testamento. Que los lean, que los escuchen, porque es hermoso cuando uno estudia, por ejemplo, el Pentateuco, la Torá o los libros de Moisés, con la visión de cómo apuntan a Cristo. Es impresionante las cosas que uno ve ahí. Y Moisés, de hecho, es un modelo de lo que Cristo haría. Siempre los modelos fueron inferiores a Jesucristo. Entonces, para un judío esto era complicado, pero ahí no se está menospreciando a Moisés. Al contrario, lo que acabamos de leer elogia a Moisés como un siervo fiel, pero está declarando algo que iba a estremecer a cualquier judío. Hay alguien más digno que Moisés. Hay alguien que requiere mayor honra y más digno que Moisés. Pues algún judío, ¿será Abraham? ¿Será Jacob? ¿Será José, Daniel, Elías? No, se refería a Jesús de Nazaret, que fue aquel el que el pueblo gritó, crucifíquenle. Está diciendo que es más digno que Moisés. Hoy, en definitiva, nosotros no nos enfrentamos a la tentación de volver al judaísmo del primer siglo. Aunque, no lo niego, hay muchos movimientos alrededor de la iglesia que quieren que volvamos al judaísmo. Por ejemplo, el movimiento de las raíces hebreas. Y ahora vemos a un indio como yo, con unas trencitas y con un cosito y se creen judíos, pero no lo son. Quieren volver al judaísmo cuando no lo son y cuando estamos en un nuevo pacto de gracia para todas las naciones. Pero en definitiva no es algo que está ahí y que nosotros batallamos con eso. Sin embargo, sí podemos decir que desde el secularismo se nos dice que todas las religiones son iguales. Usted profese la que usted quiera. El pluralismo nos insiste en que Cristo es solo un camino al Padre, pero nosotros sabemos que Él es el camino, el único mediador entre Dios y los hombres. También a veces a algunos de ustedes puede ser que la indiferencia les invada en estos días y sugieren que
no vale la pena ser perseverante en el Señor. La mundanalidad, tenemos que aceptarlo, ha inundado la vida de los creyentes. Se fue sensibilizando la iglesia, doblegando su discernimiento y su santidad. La mundanalidad ha inundado la vida de los creyentes, al punto que la iglesia ha perdido la solemnidad, por ejemplo, la fidelidad, la lealtad hacia aquel que es digno de mayor gloria, hacia Jesucristo. Pero este texto nos recuerda, lo afirma y trae de vuelta a nuestra memoria que Jesús es digno, que nuestro Salvador es digno de loores, de reverencia, de solemnidad, de alabanza, de ofrendas generosas, de amor fraterno, de obediencia al Señor. Él es digno, de hecho más digno que Moisés. Entonces, esta mañana quiero invitarles a que viajemos, a que hagamos un viaje, podríamos decir, extraordinario. Y vamos a ver tres maneras gloriosas en que Moisés, como el profeta modelo, que es como él se destacó. Y descubriremos cómo en cada una de ellas Jesús es más digno que Moisés. Veremos la cercanía de Moisés con Dios. Moisés hablaba con Dios como un amigo, dice la palabra. Pero Jesús es el Hijo eterno en el seno del Padre. Muchas gracias, hermano. También veremos, permiso. Veremos que Moisés era alguien con un amor intercesor muy difícil de igualar. Tal vez Samuel en una de sus oraciones intercede con la misma intensidad y compromiso que lo hacía Moisés. Hace poco durante el mensaje del inicio, leí un pasaje donde él intercede. Entonces vamos a ver su amor intercesor y que él ofreció su propia vida por Israel. En cambio, o superior a eso, Jesús no solo ofreció la vida, la dio por su pueblo. Y también miraremos la fidelidad de Moisés. Pues Moisés, ya que Moisés fue fiel, como dice su palabra en el pasaje que hemos leído, en toda la casa de Dios. Pero Jesús es el Hijo sobre la casa de Dios. Moisés no es sin pecado. Jesús es sin pecado. Moisés fue obediente, pero no sin pecado. Jesús nunca cometió pecado. Moisés cometió pecado antes de que Jesús lo llamara. De hecho, mató a un egipcio. Pero también cometió pecado allá en Meriba cuando golpeó la piedra. No era perfecto, pero era un siervo altísimo de Dios. Al final del mensaje, espero que entendamos mejor por qué aquellos creyentes no tenían motivos para volver atrás al judaísmo. Quiero que entendamos también mejor por qué nosotros no podemos dejar de darle gloria y honra a nuestro Señor. No podemos, por ejemplo, como dice Hebreos más adelante, dejar de congregarnos. Porque cuando venimos a la iglesia, venimos a darle loor al que es digno de loor. Nuestra respuesta al mensaje de hoy, espero y ruego que sea como la de Juan en la isla de Patmos, postrarnos y decir, digno eres, Señor, de toda gloria y de toda honra. Primero, Moisés fue un modelo a seguir como profeta por su cercanía con Dios. Bueno, y antes de hablar de la cercanía de Moisés con Dios, deseo que sigamos reforzando y reflexionando en que Cristo es digno de mayor gloria. De hecho, ese es el verdadero pensamiento que deseo que hoy quede instalado en sus corazones y en sus mentes para el resto de su vida cristiana. Que Jesucristo es digno de mayor gloria de la que hoy
muchas veces se le está dando. Y posiblemente de mayor gloria de la que usted le está dando. Él es digno de que usted le cante con júbilo y con arrepentimiento a la vez. Él es digno de que abramos y leamos su palabra con respeto y reverencia y con la disposición de obedecer. Él es digno que recordemos su sacrificio en la cruz y que lo hagamos con humildad y con un corazón lleno de arrepentimiento. Él es digno de que le demos con generosidad y alegría. Él es digno de que oremos con devoción, con sinceridad, con transparencia, con adoración y sumisión. Él es digno de que nos congreguemos fielmente. Él es digno de que le sirvamos con entrega. Solo basta con recordar y meditar en su sacrificio expiatorio en la cruz. Y vamos a concluir siempre, realmente, Él es digno. Entonces ese es el pensamiento que deseo que penetre sus corazones. Y si ese pensamiento penetra sus corazones y su mente, en reflexión diga, debo de actuar en consecuencia a lo digno que es Jesús en mi vida. Retomemos el punto de que Moisés como profeta es un modelo. Una de las razones por la que es un modelo es por su cercanía. En Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. No voy a explicar esa expresión, pero sí entendemos que hay una comunicación cercana, profunda, devocional, íntima, genuina y sincera de Moisés de Dios con el profeta Moisés. Sin duda, Moisés sigue siendo un modelo para los que nos dedicamos a comunicar la palabra de Dios. El estándar establecido por Moisés como profeta sigue conservando elementos trascendentales para aquellos que exponemos la palabra. Y uno de ellos es la comunicación cercana con Dios. En el pueblo de Israel no había nadie que tuviera una comunicación como la tenía ni Aarón, su hermano, que era sumo sacerdote, tenía tanta cercanía con Dios. Y así debe ser. Moisés era alguien cercano a Dios. Recuerden que en número 12, 6 al 8, Dios les dice, se los voy a leer. Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios está confirmando que Moisés es un profeta prominente. Si tiene ahí en su Biblia en Deuteronomio 18, vamos a leer del versículo 15 al 19. Deuteronomio 18. Dice la palabra de Dios. Profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos. Esta es una profecía también, hermano, una promesa. Profeta de en medio de ti y entre tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, bien has dicho. 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él establecerá todo lo que yo mandare. Mas sucederá que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre,
yo le pediré cuentas. Esa es una profecía que apunta directamente a Cristo y que se cumplió en Cristo. También ahí mismo, ya que estamos en Deuteronomio, leamos en Deuteronomio 34:10. En cuanto a la grandeza de Moisés y a la promesa, para cuando se termina el Pentateuco, dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová haya conocido cara a cara. Pero se promete un profeta futuro. Y si ustedes leen los evangelios, se darán cuenta que ese profeta es Jesús. Jesús mismo dijo: y yo, lo que he oído de él, del Padre, esto hablo al mundo, en cumplimiento de lo que se prometió y que acabamos de leer. Eso es Juan 8:26. Podemos concluir y estar seguros que el cumplimiento de la profecía de que Dios enviaría a un profeta ha dado lugar al cumplimiento en la persona de Jesús, y que el cumplimiento supera el modelo. Es decir, Jesús supera a Moisés. Jesús es superior, es digno de mayor gloria que Moisés. Jesús lo dijo con claridad. Él es el profeta ya en Juan 5:46. Porque si creéis a Moisés, le dijo, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Eso está en Juan 5:46 para los que toman nota. Él está diciendo: yo soy el profeta. Entonces ven cómo Cristo es digno de mayor gloria, porque Cristo es mayor a Moisés. Leemos uno de los libros más hermosos de leer, o de las porciones, es leer los libros que escribió Moisés. Jesús no escribió ningún libro, pero aún sin escribir ningún libro, es digno de mayor gloria que Moisés. Además de ser un profeta modelo, Moisés fue el gran profeta por la demostración de su amor para con el pueblo. Cuando uno lee Éxodo o el libro de Números o Deuteronomio, rápidamente uno logra identificar un amor profundo de Moisés por el pueblo de Israel. Porque a pesar de la rebeldía de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, allí cuando uno va leyendo queda demostrado que además de ser un profeta fiel a la palabra de Dios y además de ser cercano a Dios, también fue alguien que amaba al pueblo de Dios. Lo amaba de una manera intensa. Siempre estaba intercediendo por el pueblo, aunque este pueblo muchas veces se lanzó contra él. También era un modelo en ese sentido, en su amor profundo. Un incidente funesto para la historia del pueblo de Israel fue cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. El pueblo se vuelca a la idolatría y hace un becerro de oro. Dios le dice a Moisés que el pueblo se ha corrompido y que se ha apartado del camino que él les mandó. Allí Moisés intercede amorosamente ante Dios por el pueblo. Y lo vemos. Él pide y dice: ráeme, y pide al Señor: recuerda, tú lo sacaste, es el pueblo que tú sacaste de Egipto. Intercede con un amor profundo. Cuando uno lee, como les digo, Éxodo, Número, Deuteronomio, no cabe duda que Moisés amaba el pueblo. Sin embargo, todo ese amor no es comparable con el amor de Cristo por nosotros. El amor de Cristo es superior al amor de Moisés y es digno de mayor gloria. Cristo puso su vida. Alguien decía: no es lo mismo. Claro que un bombero que entra al fuego de un lugar y saca a un bebé es un héroe, pero no es lo mismo cuando un padre
entra al fuego de una casa que se quema y salga y saca a su bebé en brazos. Entonces, Moisés es un bombero equipado, usado, pero Cristo es el mismo, demostrando su amor, entregándose por completo. El amor de Cristo es superior porque Él puso su vida. Moisés no pagó por nuestros pecados, ni nadie en las escrituras, ni en la historia. Por muy prominente pastor, profeta, escritor que haya sido, o mártir, nadie pagó por nuestros pecados. Cristo en su amor pagó por nuestros pecados. Él sufrió el oprobio y la ira de Dios para que nosotros no padezcamos ningún castigo. Y además, que en vez de que recibamos un castigo, Dios puso su vida para que gocemos de sus riquezas en gloria, porque su amor es mayor. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No solo nos amó, murió por nosotros. Allá en el mismo epístola de Hebreos, en el capítulo 7, quisiera que lo lean conmigo, por favor. Hebreos 7, versículo 25. Refiriéndose a Cristo. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y les dejo de tarea que lean Romanos 8, 33 al 34. Hermanos, el amor de Cristo por los suyos es superior al amor de Moisés por Israel. Aquí otra prueba de que Cristo es digno de mayor gloria. Es preciso entonces preguntarnos, ¿estamos dando la gloria que Cristo merece? ¿Estamos actuando en nuestra vida cristiana dando loor a la gloria que Cristo merece? Finalmente Moisés fue un gran profeta por la fidelidad a Dios. Vean ahí Hebreos 3:5. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda su casa. Ahí está citando algo del Antiguo Testamento. Pero está reconociendo que como siervo él fue fiel en toda su casa. Hemos visto hasta ahora a Moisés cercano a Dios. Hemos visto su amor intercesor. Pero ahora llegamos al corazón de la grandeza de Moisés. Su fidelidad inquebrantable. El escritor de Hebreos resume la vida de Moisés con una palabra: fiel. Ahí está en el texto. Fiel, ahí en el 3:5. Fue fiel, obediente. Fue fiel guiando a un pueblo infiel. No se volvió infiel, él continuó perseverante y siendo fiel. Fue fiel a pesar de las luchas y las decepciones, incluso algunas traiciones o rebeliones que sufrió. A pesar de los 40 años en que anduvo en el desierto, esa fidelidad la mantuvo. Le costó mucho, le costó, pero veía como Dios era digno de su felicidad. Y Cristo es más digno que Moisés. Si estos judíos eran fieles a Moisés, los cristianos debemos ser más fieles a Cristo. Moisés fue recompensado por su fidelidad, ya que es uno de los que aparece con Jesús en el momento de la transfiguración, cuando se nos narra ya en Mateo 17. De hecho, algunos creo que en una buena interpretación dentro de las cosas que pasan ahí, dice, ahí está el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, Moisés y Elías, el más grande profeta después de Moisés para mí. No Eliseo, sino Elías. Pero bueno, no vengo a argumentar eso. Y Moisés está ahí, su fidelidad fue recompensada.
Pero la fidelidad de Moisés es menor que la fidelidad de Jesús, que la obediencia de Jesús, porque Jesús es sin pecado, Moisés no. Esa fidelidad y obediencia de Jesús nos ha sido concedida a nosotros como que si fuera nuestra, a través de la justificación. La justificación que nosotros gozamos no solo es que Cristo nos declara inocentes, sino que nos da su justicia. Y hay dos pasajes que quiero que leamos rápidamente. 1 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Para que la obediencia, la justicia fuera de nosotros. Y en Gálatas, capítulo 3, versículo 27, dice: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Él nos viste con su obediencia, con su fidelidad. Moisés nos dice hagan esto. Cristo hace y nos dice reciban lo que yo he hecho. Hermanos, para ir cerrando, hemos recorrido, podríamos decir, las alturas del monte Sinaí muy rápidamente, pero también de alguna forma hemos apuntado a las profundidades del Gólgota. Hemos contemplado a Moisés en su grandeza, el profeta que es cercano a Dios, el intercesor que ofrece su propia vida, el siervo fiel hasta el fin de sus días. Qué profeta, qué hombre, qué legado. Pero escuchen bien esta verdad que hoy debe resonar desde el cielo hasta nuestros corazones. Hay alguien más digno que Moisés. Su nombre es Jesús. Moisés hablaba con Dios cara a cara, pero Jesús es el verbo eterno de Dios hecho carne. Y esta mañana este Jesús, más digno que Moisés, ofrece algo que Moisés no puede dar: perdón completo, total, absoluto. Perdón por los pecados, no el perdón temporal del becerro o del cordero que se sacrificaba una vez al año, sino el perdón eterno sellado con la sangre divina que fue derramada en la cruz. Leamos la ley y nos vamos a frustrar. Solo con los 10 mandamientos no vamos a poder. Pero miremos a Cristo, la cruz y la gracia, y recibamos lo que Él ofrece. Moisés nos muestra lo que debemos hacer, pero Cristo nos da lo que Él ya hizo. La ley de Moisés, nos guste o no, nos condena, pero Cristo nos da la gracia que salva. Moisés nos dice, haz esto, no hagas esto, haz esto, haz lo otro. Cristo dijo, consumado es, ya lo he hecho todo. Miren a la cruz, ahí no está Moisés crucificado, está Jesucristo muriendo por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus brazos están extendidos hasta nuestros días. No solo abarcan la cruz donde fue crucificado, abrazan toda nuestra culpa y la toman para Él. Toda nuestra vergüenza y la paga Él. Todo nuestro pasado y lo limpia con su sangre. Cuando Él gritó consumado es, lo hizo para que usted nunca grite estoy perdido. Porque usted está, si está en Cristo, está en Él. ¿Qué va a hacer usted con el Jesús más digno de toda gloria y más digno que Moisés? Posible que usted sea un creyente que está escuchando esta mañana, pero que ha perdido la pasión por aquel que es más digno. Su corazón ya no arde con intensidad por Jesucristo. Y sigilosamente ha dejado que la mundanalidad, la indiferencia, la rutina le roben el asombro, la gloria
y la emoción por la gloria de Cristo. Va a la palabra y no es impactado. Su corazón a veces se mantiene como un témpano de hierro. Le digo, despierte, quebrante su corazón, mire otra vez a aquel que es más digno que Moisés y deje que esa verdad penetre lo profundo de su corazón. Lo repito, respondamos como Juan allá en Patmos, postrémonos ante el Cordero. Hágalo con lágrimas de arrepentimiento, no las detenga. Hágalo con palabras de adoración y diga, digno eres tú, Señor. Digno eres de recibir la gloria, la alabanza, digno de mi vida, digno de mi adoración, digno de mí eres tú, Señor. Los que aún no conocen a Cristo, si hay alguien aquí, no salga de este lugar sin Él. Y a nosotros como iglesia, salgamos de aquí no solo con este mensaje en la mente, sino con el fuego en nuestro corazón, que adoramos a alguien que es más digno de cantar alabanzas y de rendir tributo y de servir con toda nuestra gloria. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Espero, Padre, y ruego que tú la uses para tu gloria. Úsala, Señor. Trabaja en el corazón, obra en la vida del que escuche, para que te honren, para que te alaben, para que reconozcan que tú eres digno y no lo digan solo del diente al labio, sino que lo muestren con su vida.